La mujer detective de Andrew Forester. Primer relato, Inquilino vitalicio. Tercera entrega. Por otra parte, cuando llegamos nuevamente al mojón, la señora F ya estaba más que harta del tema. Y huelga decir que yo estaba muy concentrada organizando mentalmente todo lo que había escuchado. Al pasar el mojón, todas las casas de ambos lados de la carretera parecían ejercer una extraña fascinación sobre mí. Yo miraba anhelante cada edificio que dejábamos atrás, imaginando que en alguno de ellos se habría criado el bebé. Decidí desentrañar aquel misterio. Hasta el momento los hechos eran los siguientes. 1. La mujer debía vivir cerca de la carretera para poder ver a la vagabunda y a su hijo si es que estaban allí cuando los vio. 2. No podía haber transcurrido mucho tiempo entre que la dama desconocida vio a la mujer y se encontró con el cochero, o de lo contrario, no habría albergado la esperanza de encontrar a la madre y al hijo. 3. El suceso había tenido lugar tan solo 5 años atrás, por tanto, era posible que la mujer no hubiera abandonado la vecindad. 4. Comprar a la criatura de ese modo sugería que la necesitaba para perpetrar alguna estafa, muy probablemente para reemplazar a otra. 5. Si había tenido lugar una estafa, alguien había salido perjudicado, con toda probabilidad, un heredero. 6. La mujer vivía holgadamente o no podría haber reunido 30 libras de oro para ofrecérselas a un desconocido, menos aún en tan poco tiempo. Y era evidente que tampoco había podido reclamar al pequeño cuando estaba con la madre. 7. Fuera quien fuese, podría ser identificada a causa del poco común defecto de que hablase consistente en la incapacidad de pronunciar correctamente el sonido T. Finalmente, y quizá lo más importante, yo conocía las fechas del suceso con exactitud. El pobre Flemps y su mujer ni siquiera imaginaban con qué clase de serpiente inquisidora habían compartido su coche. Supongo que pensaban que vivía de una pequeña renta e incrementaba mis ingresos con trabajitos de sombrerería. Con la información que ya había obtenido, decidí probar suerte y empezar removiendo el fondo. Y tampoco estaría de más precisar que, puesto que no estaba investigando nada más en esos momentos, puse manos a las obras el lunes por la mañana, después de explicarle a la señora Flemps que tenía asuntos que atender y habiéndome deseado la ingenua mujer la mejor suerte de todo corazón. Tomé el primer alojamiento que encontré lo más cerca posible del mojón de la carretera principal, una pequeña y encantadora habitación con enredaderas de madreselva alrededor de las ventanas. Puedo afirmar sin rodeos que la primera parte de mi trabajo fue muy fácil. 2 días después de instalarme en mi pequeña habitación de la casita de la madreselva, había averiguado lo suficiente para justificar la continuidad de mis pesquisas. Como he dicho, no tenía motivos para dudar del cochero, pues en principio él no ganaba nada engañándome. Pero los detectives necesitan pruebas. Lo primero que hice fue buscar algún rastro que pudiera conducirme a la madre.
Es necesario recordar que la joven había dado muestras de un gran sufrimiento al desprenderse de su hijo y, sin embargo, nunca había llegado a presentarse en casa del cochero. De ello deduje, puesto que había demostrado amar a su criatura y a pesar de ello no había intentado volver a verla tras desprenderse de ella, que una de dos posibles catástrofes le había impedido hacerlo. ¿Se había vuelto loca o había muerto? ¿Dónde podía investigarlo? Claramente debía acudir a la casa de socorro más cercana al mojón donde se separó del bebé, en dirección opuesta a la que había tomado el coche, pues conozco bastante a estas pobres madres y siempre se alejan de sus hijos en cuanto se separan de ellos, ya sea mediante el asesinato, el abandono o gracias a la llegada de un buen samaritano como el cochero, que a falta de hijos propios están dispuestos a aceptar un niño que supone una carga para su madre natural. Continué la investigación más allá del mojón y no tardé en encontrar la casa de socorro, donde me atendieron con inesperada rapidez. Creo que el funcionario que me recibió supuso que era una pariente y que quizá mi aparición le reportaría cierto crédito, reembolsando a la parroquia el miserable dispendio llevado a cabo para enterrar a la pobre mujer, que en efecto estaba muerta. Las circunstancias indicaban que se trataba de la mujer que había entregado a su hijo y lo cierto es que no encontré nada que pusiera en duda dicha conclusión. En aquel mes de julio, la noche del 15, una mujer fue trasladada en camilla hasta la puerta del funcionario. El hombre que la llevó declaró haber encontrado a la desconocida tendida en mitad de la carretera y que, de no haberla visto su caballo antes que él, la habrían arrollado. Desde allí la llevaron a la enfermería de la cooperativa, de donde solo salió para ser enterrada. Durante su ingreso, en ningún momento llegó a recuperar del todo la cordura. Tenía mucha fiebre, estaba a menudo semi-inconsciente y habiendo dado a luz recientemente a lo sumo 15 días, la pérdida de su hijo hizo que el intento de ayudarla resultara del todo fútil. Murió 10 días después de su aparición y cuando falleció, hacía 3 días que no pronunciaba palabra. Quizás sea necesario comentar aquí que he condensado en esta página las declaraciones del funcionario de la Casa de Socorro y de una mujer de escasos medios que trabajaba como enfermera en la clínica. Es evidente que el mutismo de la moribunda era debido al opio. Sé por mi delicada experiencia que esta droga es administrada sistemáticamente a los pacientes que padecen esta clase de fiebres, cuando ya no hay vuelta atrás, para aliviar padecimientos inútiles que solo harían su muerte más terrible. No obstante, durante la semana anterior había hablado algo y lo que me contaron bastó para convencerme de que aquella joven era la madre de la criatura. Durante su estancia, llamaba a gritos a su bebé mientras se apretaba los senos doloridos y con frecuencia chillaba, afirmando haber escuchado un coche a la distancia. Regresé a mi casita de campo bastante apesadumbrada. Si hay algo capaz de frustrar a un detective más que cualquier otra cosa, es la muerte. Contra ella, nada podemos hacer. Las distancias no nos asustan, pero no podemos llegar al más allá. El tiempo tampoco nos preocupa, a sabiendas de que mientras hay vida también hay memoria, por mala que sea. De los secretos no reímos de todas sus formas, excepto de los de la tumba.
Es la muerte lo que nos frustra y con frecuencia pone fin a un caso cuando está tan cerca de completarse que a veces induce a los inexpertos a suponer que lo han solucionado. Me di cuenta inmediatamente de que había perdido a mi testigo principal, la madre. La siguiente cuestión, no obstante, era esta: ¿seguía vivo el bebé? Si había muerto, supondría el final de mi investigación. Pero los detectives no renuncian a sus casos, son los casos los que abandonan a sus detectives. Ahora es necesario averiguar qué niños habían nacido en el distrito del Mojón en julio de 1858, pues, como ya he dicho, la mujer que adquirió la criatura debía de proceder de alguna parte de la vecindad donde tuvo lugar la compra. También he insinuado que comprar un bebé en tales circunstancias hace suponer que la criatura va a ser utilizada con algún fin subterfuge y por tanto prima facie, como dicen los abogados, y con toda probabilidad de forma ilegal, actuando en detrimento de alguien que se beneficiaría con la muerte del bebé. Averiguar qué niños habían nacido en el distrito durante aquel mes de julio fue tarea fácil en cuanto yo misma me convencí de que el bebé que buscaba había sido registrado como recién nacido por la mujer que se lo compró al cochero. Seguramente, llegado a este punto, el lector habrá supuesto lo mismo que yo. Es decir, que la compradora había visto a la madre y a su bebé 1 hora o más antes de encontrarse con el cochero y había mantenido una conversación con ella. Esta suposición fue confirmada cuando descubrí que la mujer encontrada en la carretera llevaba un par de medias coronas en el bolsillo de su vestido. Como se recordará, había rechazado el dinero de Flemps. Entre el momento en que vio a la madre y regateó con el cochero, podemos suponer que la necesidad de hacerse con el recién nacido se volvió perentoria, y la mujer recordó haber visto a la vagabunda y al bebé cerca de su casa y supuso que la miseria de la pobre criatura le permitiría obtener lo que quería. De modo que se dispuso a buscarla y una serie de circunstancias que posiblemente el lector ordinario tildará de románticas, pero yo como detective podría calificar de muchas otras maneras, condujeron a la adquisición del infante. Comprobé 2 registros investigando lo que consideré que sería útil. Felizmente, en ninguno de los 2 casos tuve que tratar en persona con el registrador, sino con su ayudante, que por regla general suele ser un hombre más razonable. Los detectives nos vemos con frecuencia obligados a lidiar con registradores en lo tocante a sus 3 principales competencias. Yo estaba casi seguro de que tendría que lidiar con lo que en mi profesión denominamos gente bien. No se trataba de la esposa o la hermana de un comerciante. El cochero había dicho que era una auténtica dama. Los cocheros tienen buen ojo y mucha experiencia a la hora de determinar la clase a la que pertenecen sus clientes. Y la facilidad con que se demostró dispuesta a desprenderse de 30 libras de oro evidenciaba que el dinero no suponía un problema para ella. Mis lectores sabrán que la profesión o el negocio del padre siempre se menciona en el registro de nacimiento, así que de esa manera obtendría también información acerca del padre o supuesto padre. Y era bastante probable que el susodicho estuviera referenciado como caballero. Después de haber revisado ambos registros, tenía 3 nacimientos ese mes
en cuya documentación el susodicho aparecía mentado como caballero. Procedí a copiar las 3 direcciones, huelga decir que dando excusas muy plausibles para hacerlo, ya que a mi alrededor colgaban vigilantes 3 retratos en nitrato de plata de su majestad la reina. Llegados a este punto, me veo la necesidad de aclarar al lector que por el momento no he hecho nada para ganarme su respeto. Hasta ahora me he limitado a llevar a cabo los más simples y elementales procedimientos que un detective puede utilizar. Los registros parecen haber sido inventados para uso de los detectives. Son una medicina en nuestra búsqueda de la cura para el desorden social. Y en efecto, se puede decir que el valor de la labor de un detective no reside tanto en descubrir los hechos como en ordenarlos y averiguar su significado. Antes de dar por finalizada mi jornada, descarté 2 de los 3 registros. El tercero lo conservé, bastante segura de que estaba relacionado con mi búsqueda a causa de 2 hechos que descubrí antes de que terminara el día. El primero de ellos fue que la casa donde supuestamente había tenido lugar el nacimiento estaba situada a poco más de 800 metros del mojón donde todo el asunto había comenzado. El segundo, que la madre de la criatura había muerto al dar a luz. Estaba bastante segura de que al fin me hallaba en el buen camino, pero antes de consultar con mi abogado, la mayoría de los detectives de cualquier nivel necesitan a sus abogados, que por supuesto resultan muy útiles para los hombres y mujeres de mi profesión, decidí asegurarme de no haber estado malgastando mi tiempo y de que no iba a derrochar inútilmente mi dinero. Pues es frecuente que un detective, igual que le sucede a tantos otros profesionales, tengan que gastar dinero antes de ganarlo. Al averiguar que la familia estaba formada por un infante, un heredero entonces de 5 años, el padre y la hermana de este, centré inmediatamente en mi investigación en la mujer como sospechosa de haber comprado al bebé. Si en efecto era ella, tenía yo la certeza de poder declararla culpable in situ, mentalmente al menos, en cuanto tuviera ocasión de oírla hablar, pues recordaré el lector que ya he dicho que los defectos del habla son uno de los métodos de detección más seguros al alcance de todo detective de primera categoría. Por supuesto, conseguí acceder a la casa con facilidad. En esta es una ventaja especial de las mujeres detectives, que en muchos casos le confiere un inconmensurable valor en comparación con sus colegas varones, que cada vez que lo intentan no pueden evitar despertar sospechas. Recuerdo muy bien la excusa que usé para entrar. Nosotros los detectives siempre tenemos una, ya sea hacernos pasar por sirviente, preguntar si hace falta una costurera, por un supuesto amigo común, sobre alguna persona pobre de los alrededores o interesarnos respetuosamente por la vecindad presentándonos como forasteros. Me presenté como modista y sombrerera que acababa de mudarse a la zona y con ayuda de una convincente tarjeta de presentación que siempre llevo, tan efectiva como una llave maestra a la hora de abrir un portón, pronto estuve en presencia de la dama. Antes de que comenzara a hablar, la reconocí por los grandes ojos negros que habían llamado la atención del cochero incluso en plena noche. No había dicho media docena de palabras y la dama ya se había delatado. Usaba sonidos nasales como D y B en lugar de pronunciar debidamente la T.
diciendo que tenga un buen día en vez de que tenga un buen día. Esta clase de errores llaman poderosamente la atención al ser leídos, pero durante una conversación uno puede tardar en percatarse. Al principio el oyente tiene la sensación de que algo no cuadra en el modo de expresarse de su interlocutor, por lo que es necesario escuchar con atención antes de descubrir dónde está el fallo, a menos que ya estuviera prevenido. Y yo lo estaba. Después me marché. Recuerdo que al salir de la habitación la señora me invitó a hacerle otra visita. Y eso hice. Hasta el momento todo parecía claro. Estaba segura de haber encontrado la casa, a la compradora de la criatura y también a la niña, pues el bebé era una niña. Lo que ahora debía averiguar era el motivo por el cual se habían apropiado del bebé y quién, si acaso había alguien, se había visto perjudicado por ello. Como dice don Periquín, este relato aún no llega a su fin. Fifi la Cuentacuentos agradece tu visita. Ansiando que este relato haya sido de tu agrado, te invita a suscribirte a su canal para que cada domingo de sus estrenos puedas disfrutar y compartirlo en las redes junto a quienes tú prefieres.